continuación al licenciado Alejandro Rubinstein para que diserte sobre los apellidos criptojudíos. Bienvenido, Alejandro. Adelante. Vuestras Excelencias, público en general, esta tarde vamos a hablar sobre los apellidos criptojudíos, el caso de las familias de la Caballería, Cota y Arias Dávila. ¿Existe tal concepto como apellidos judíos? Si la respuesta es negativa, ¿por qué los judíos emplean fórmulas exclusivas que les identifican? Si la respuesta es positiva, ¿qué hace que un apellido sea judío? Las preguntas demandan respuesta y ese es el motivo de nuestra charla esta ocasión. Acudamos a la historia, ya que ella proporciona el testimonio que le da solidez a nuestra información. La más antigua fórmula de apelativos familiares en el judaísmo la encontramos en el empleo de los vocablos ben, bar e ibn, que son los elementos de conexión entre dos nombres propios y que relacionan al hijo con el padre. La diferencia de las voces derivan de que provienen del hebreo, del arameo y del árabe. Entonces, ¿sí hay apellidos judíos? La respuesta a la pregunta se antoja aún precipitada. La concesión entre dos nombres propios con el elemento de unión estudiado constituye meramente una patronimia, o nombre que denota pertenencia con un padre determinado, pero a fin de cuentas es un comienzo que puede llegar a conducirnos a la anhelada conclusión de que sí existen los apellidos judíos. Más adelante, en el devenir de la humanidad, se iniciaron a sofisticar las maneras de identificación entre los particulares, creándose vocablos topónimos, del griego topos, que indica lugar, y onomá, que es el nombre, ocupacionales, derivados de la naturaleza, propiamente onomásticos, característicos, cualitativos, numerológicos, de colores, denigrantes, gentilicios, de la geografía mayor y varias otras clasificaciones y subclasificaciones. Y es que la humanidad, cumpliendo el mandamiento divino, creció y se multiplicó por cuanta tierra cógnita e incógnita hubiese, y ello obligó que la multiplicidad de nombres cayera en repetición, al grado de que ya era casi imposible identificar a fulano de tal, quien se llamaba exactamente igual que fulano de tal. Y a todo esto, ¿los judíos también tenían el mismo predicamento? Por supuesto que sí. Más aún con la costumbre del Medio Oriente, en donde la repetición de nombres es muy común hasta nuestros días, como muestra de respeto y honor al patriarca de cada clan, figura a la cual hemos convenido en llamar familia. Sin embargo, el versículo "y seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo especial", que se encuentra consignado en el libro de Éxodo o Shmot, en el capítulo 19, versículo 6, abre un verdadero parteaguas en la onomástica judía, ya que convoca al conjunto a ser un pueblo distinto, a no procurar costumbres ajenas, entre las cuales el apellido forma una parte central de sus vidas. Pero entonces, ¿cómo resolver el que el pueblo judío, quien ha forjado gran parte de su vida en la diáspora, pueda convivir con otros pueblos receptores quien hacen del apellido un uso común? El ADN del judaísmo está conformado de manera central de un sentido permanente de otredad, como excelentemente lo analizara el gran filósofo del siglo XX, Martin Buber. Somos otros, comemos otro, vestimos otro, hablamos otro, rezamos otro y, claro está, nos llamamos de otra manera. Por ello, es solo hasta la era de la Alta Edad Media en la que los judíos hispanos inician la aplicación de grafías nominativas familiares que nuevamente, con nuestra proverbial necedad, principalmente acuñan patronimias. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente es política.
Resulta que nos encontramos en una España que está en proceso de reconquista, de abandono de las costumbres árabes y mozárabes, que en mucho eran las mismas que las de los judíos. Si bien los musulmanes se disponían, no de manera voluntaria, a retirarse de la península ibérica, los judíos permanecerían en la misma unos siglos más, por lo que la integración se antojaba como un elemento necesario de paz social. Lo que empezó casi como un juego se tornó en una costumbre de asimilación. Muchos de los judíos piadosos, tal vez la gran mayoría, se aferraban a las antiguas costumbres y signaban los documentos y transacciones civiles y mercantiles con sus nombres hebreos, de manera patronímica, con algunos casos excepcionales de toponimias, pero eso sí, con hebraísmos. Tal es el caso, a guisa de ejemplo, de Yehoshua Alorquí, que cambia al español a ser Yehoshua de Yorca o Lorca. Sin embargo, en el transcurso del desarrollo de la Baja Edad Media, el requerimiento práctico de adopción de nombres comunes se debió principalmente por el inicio de las revueltas antisemitas incitadas de cruenta manera por Ferran Martínez, quien siendo arcediano de Écija, sublevó al pueblo sevillano en contra de los pobladores judíos en 1391. Después de tal infausto incidente, la plaga antisemita se extendió a Murcia, a Valencia, a múltiples poblaciones de los reinos de Aragón y Castilla, hasta lograr posicionarse inclusive en las Islas Baleares. Por ello, la cruel persecución de los judíos alcanzó una relación radicalmente modificada con sus congéneres que se ostentaban como nobles, eclesiásticos y pueblo en general. Más allá de las persecuciones y pogromos, los judíos sufrieron el establecimiento de la figura de la limpieza de sangre, concepto que a partir de 1449 excluía a los judíos de la posibilidad de ocupar un puesto público y que perduró hasta 1867. Para evitar ser identificados como un pueblo distinto, muchos judíos se inclinaron por hacer suyos nombres típicamente cristianos, para, ante las presiones de la incipiente Inquisición instalada en 1478, proceder a la conversión forzada por las circunstancias y por las amenazas abiertas de despojo, tortura y quema en vivo en las pilas de plazas públicas. El endurecimiento de las penas por no conversión fueron directamente proporcionales con la efectividad de la Iglesia en cumplir su cometido. Expropiación, desolación y miedo fueron el caldo de cultivo para un aceleramiento en el proceso de conversión y de adopción de nombres que al paso del tiempo habrían de ser considerados como criptojudíos, pero nada más erróneo, ya que fueron conversos con fe plena, como es el caso del fray Alonso de Espina o de Alonso de Cartagena, quien a sazón fue el obispo de Burgos y representó a la Iglesia Católica en el Concilio de Basilea. No excluyamos a Alfonso de Burgos, Juan de Valladolid, Pedro de Cartagena, fray Alonso de Oropesa, Alvar García de Santa María o a los obispos Gonzalo y Alfonso de Santa María, quienes en conjunción con muchos más fueron genuinamente conversos. Los términos marrano y converso se aplicaron en España y Portugal a los descendientes de judíos bautizados sospechosos de adhesión secreta al judaísmo. Converso, vocablo que proviene del latín conversus, significa literalmente el convertido. Se han sugerido varios orígenes para el término marrano, que incluyen el marit'ain hebreo, la apariencia maligna del ojo ajeno, refiriéndose al hecho de que los marranos eran ostensiblemente cristianos, pero en realidad judíos. Moharam ata, que es eres excomulgado, en una conjunción del árabe y el hebreo. En el arameo hebreo los vocablos mar anus, que significa un converso forzado. El mumar, vocablo hebreo que indica apóstata, con el sufijo ano en español. El muraim, árabe, que significa hipócrita, y el anatema de imprecación eclesiástica consignado en la primera epístola a los Corintios, en la cual San Pablo dice: si un hombre no ama a nuestro Señor, sea anatema, maranata. Todas estas derivaciones, sin embargo, son poco sustentables. El más probable es el que proviene de la palabra español que significa cerdo, derivado de verres, que en latín es jabalí. Aunque romántico y considerado por los judíos posteriores como una insignia de honor,
el término no fue tan ampliamente utilizado, especialmente en los círculos oficiales, como a menudo se cree. En América Latina, por regla general, no se encuentra en los documentos oficiales y hay poca evidencia de su uso no oficial en la mayoría de los lugares. No está claro si los antiguos cristianos solamente o los judíos practicantes en secreto también se llamaban a sí mismos marrano. Cristianos nuevos es un término aplicado específicamente a 3 grupos de conversos judíos al cristianismo y sus descendientes en la península ibérica. El primer grupo se convirtió a raíz de las masacres en España en 1391 y del fervor proselitista de las décadas siguientes. El segundo, también en España, fue bautizado tras el decreto de Fernando e Isabel en 1492, expulsando a todos los judíos que se negaron a aceptar el cristianismo. El tercer grupo, en Portugal, fue convertido por la fuerza y el decreto real en 1497. Al igual que la palabra conversos, pero a diferencia de marranos, el término nuevo cristiano no llevaba ninguna connotación peyorativa intrínseca, pero con el creciente poder de la Inquisición y el crecimiento del concepto de limpieza de sangre, el nombre indicaba las vicisitudes que inevitablemente pasarían a quienes no la tuvieran. Los verdaderamente criptojudíos entonces son aquellos a los que se les impuso el terrible epíteto de marranos, siendo cristianos nuevos, que según mi opinión fueron así nombrados por la sencilla razón de que no comían puerco. De esta manera, aplicando la lógica perversa de que un perro no come a otro perro, si el judío no come puerco, entonces el silogismo conduce a que un puerco no come puerco, o a la usanza de la antigua España, chancho no come chancho, marrano no come marrano. Importantes personas hicieron fila de esta categoría, entre los cuales he de citar a Fray Hernando de Talavera, Luis de Santander, quien fuese canciller del reino que ayudó a Colón con su propio peculio y que también fue tesorero de Aragón, Gabriel Sánchez, el chambelán Juan Cabrera, el cartógrafo mallorquín Abraham Cresques y el insigne poeta Fray Luis de León, quien fue penitenciado por el mal llamado Santo Oficio. Casos de descendientes de conversos como el del beato maestro Juan de Ávila o el de Santa Teresa de Jesús, esta última, nieta de Juan Sánchez de Toledo, converso penitenciado por la Inquisición de Toledo, nos permiten aseverar que a pesar de sus supuestas conversiones sinceras, la realidad es que los descendientes de conversos nunca se separaron de sus raíces verdaderas. De esta manera, con la sola mención de los nombres anteriores, podemos estar ciertos de que los apellidos de uso español y hasta los oficios dentro de la estructura de la Iglesia no necesariamente conducen a que concluyamos que tal o cual apellido son genuinamente sefardíes, a pesar de su uso común en España. Es mucho más fácil de notar el origen judío de las mujeres de dicha época, pues empleaban nombres propios como los de Adela, Victoria, Lucía, Laura, Sultana, Oro, Diamante, Fina, Sol, Perla, Luna, Linda, Dona, Sasbona, Joya, Flor, Alegra, Gracia, Estrella y Vida. El caso de los varones no fue distinto, pues utilizaban fórmulas como las de Alberto, Roberto, Rodolfo, Vidal, Moreno y León. Cuando los cristianos nuevos mutaban sus fórmulas hebreas por las hispanas, se distinguían los siguientes factores. No mostraban relación inmediata o conexa entre los significados hebreos con los nuevos nombres españoles, como en el caso del ya citado Yoshua Lorquín, quien cambió su nombre por el de Jerónimo de la Santa Fe, o el de Don Luis de Santángel, quien fuera hijo del rabino Azaria Quinillo. Los nuevos nombres cristianos muchas veces gozaban del apellido del padrino, testigo del bautismo y por consecuencia de la conversión. Esta última observación adquiere relevancia, pues la posible identificación de una persona con su nombre hispano dista mucho de un posible nexo idiomático que auxilie tanto a historiadores como a genealogistas a realizar investigaciones, por lo que ya en América y en específico en la entonces Nueva España, cuando leemos entre los autos de la fe del Tribunal de la Inquisición establecido en Tacubaya, en donde se ejecutan por judaizantes a Blanca Rivera y su hija Violenta, Beatriz Rodríguez Suárez, Isabel Elena de Silva, Justa Méndez, Manuel Acosta, Sebastián Cardoso,
Rebeca Blanco, David y Abraham Almendros, nos percatamos que gozan de la curiosa peculiaridad de que todos eran parte de la familia de Jacobo Alcántara, pero nadie gozaba de tal nombre de familia. Todos distintos, aparentemente todos inconexos, pero a la vez todos judíos, derivados de un mismo tronco. En cuanto al caso de los tres apellidos que exploraremos esta ocasión, el linaje hebraico de la familia de la caballería y de su variante de la caballería Louvet, según el Libro Verde de Aragón y otros documentos, son analizados gracias al genio de Manuel Serrano y Sanz, indicando que poquísimas familias judías hubo en España durante los siglos XIII y XIV, tan opulentas como la que siempre tuvo por apellido la caballería, y que aún después de pasar al cristianismo en los comienzos del siglo XV, lo conservó con orgullo, lejos de derramarse sus individuos por otras ciudades o villas de Aragón, como los de Sant'Ángel. Los de la caballería vivieron siempre en Zaragoza, salvo aquellos que, cual Alfonso de la Caballería, quien fuese vicecanciller del rey católico, hubieron de residir en la corte. De su influencia y de sus riquezas da idea que ya en el año 1264, don Yahuda de la Caballería fuese nada menos que baile de Zaragoza, y el que don Vidal de la Caballería se encargase con Perpiñán Blanc de acuñar las monedas de oro en Aragón y Castilla, dando por ello 30.600 florines. Concluye el autor expresando: estos y otros muchísimos documentos que hay en el archivo de protocolos de Zaragoza prueban la enorme difusión que tuvo el linaje de la caballería, fecundísimo, como casi todos los hebraicos. Hoy no existe, que yo sepa, en España el apellido de la caballería, mas puede afirmarse que algunos centenares de españoles llevan sangre de doña Tolosana y don Bienvenist y de otros deudos de estos. La disputa de Tortosa entre los años 1413 y 1414, un encuentro bañado entre la religión católica y la judía, provocó que abjuraran de su religión el citado Bonafós, ahora Fernando, hijo de Vidal y Orovida y hermano de Tolosana, su hijo Leonardo y 5 sobrinos suyos, los 2 varones, Vidal, ahora Gonzalo, y Bonafós, ahora Juan, y 3 de las 5 hijas que su hermana Tolosana había tenido con Bienvenís de la Caballería, es decir, la rama más prestigiosa de la familia, puesto que incluía a todos los descendientes de los mencionados Vidal y Orovida, excepto Reina y Puria, las 2 hijas de Bienvenís y Tolosana, que se mantuvieron fieles a la fe de sus mayores. El ejemplo de estas conversiones fue seguido por otros miembros de la familia, de manera que pocos años después únicamente seguían siendo judíos Yahuda de la Caballería y sus hijos Salomón y Vidal, quien había contraído matrimonio con Reina, la hija de Bienvenís y Tolosana, que no apudó de su fe. El apellido de la Caballería carece de algún antecedente de merced nobiliaria española ocupada o vacante, lo cual resulta en una congruencia con su antecedente judío. Al no ser receptor de algún favor de la corona, se confirma que era empleado por personas no sujetas a la nobleza hispana, como en este caso los judíos. Fernando González Doria refiere que es un apellido de origen aragonés y que una rama pasó a Cataluña y a Baleares. El escudo de armas sí fue portado por la familia, pero a partir de su conversión al catolicismo, dato que fortalece la tesis de origen judaico. Baer opina que el patronímico de la caballería que llevaba esta famosa familia le venía de su pasada dependencia de la Orden de los Templarios. Uno de los ascendentes de la familia gozó en ese momento, igual que otros judíos, de la protección de tal orden. Este dato es un elemento desde el punto de vista genealógico fundamental, ya que no es sino hasta el siglo X en donde se tiene noticia del empleo de apellidos por judíos, quienes, siguiendo la tradición milenaria, utilizaban únicamente el nombre sagrado en hebreo y por lo tanto las fórmulas de Aben Laví o Aben Leví, que significan ser judíos de Leví, o hijos de Leví, para ser exactos, uno de los hijos del patriarca Isaac, a fin de constituir la segunda categoría en el linaje del pueblo judío. La ascendencia de la familia se traza hasta el patriarca Abraham, y caso de no aceptarse la tradición oral que soporta esta teoría, se puede afirmar con contundencia que el apellido de la caballería aparece en sus ancestros en los siglos XIII y XIV con don Yehuda Haleví de la Caballería. Por otra parte, los caballería que se convirtieron en los primeros años del siglo XV no sintieron la necesidad de ocultar su origen judío,
para conseguir integrarse plenamente en el seno de la sociedad cristiana. Por lo que respecta al caso de la familia Arias Dávila, Jaime de Salazar y H. indica que en 1462 Diego Arias fundaba el mayorazgo de Puñonrostro con sus propiedades con más de 100 lugares, nombrando heredero a su hijo mayor Pedro, y poco después fundaba también lo que nos hace ver el grado de su fortuna, el Hospital de San Antonio de Segovia, para albergue de peregrinos, dotación de huérfanos, pan a pobres y 2 capellanías. Era además del Consejo Real, secretario y escribano mayor de sus privilegios, regidor de Toledo, Segovia y Madrid y contador mayor del rey. Todo ello, sin embargo, no hizo olvidar nunca sus orígenes hebreos, y así, cuando alcanza la cima de su poder y ostenta el cargo de contador mayor de Enrique IV, las coplas del provincial, tan inmisericordias con todos los grandes personajes de aquel reinado, dicen de él: a ti, Diego Arias Puto, que eres y fuiste judío, contigo no me disputo, que tienes gran señorío, aguda, castillo y cruz judío, de dote viene pues que tu pija capuz, nunca le tuvo ni tiene, el agudá es de San Juan, el castillo de Maús y la cruz es de Jesús, donde fuiste capitán. Pues bien, el hijo mayor de este individuo, el citado Pedro Arias, sucedió a su padre en el mayorazgo de Puñonrostro y fue personaje, al decir de los testigos, irreprochable cristiano. Casó con María de Cota, hija a su vez del tesorero converso Alonso de Cota y nieta del mercader judío Rodrigo de Cota, natural de Toledo. Se enfrentó con Enrique IV y tomó partido por Isabel la Católica, abriéndole las puertas de Segovia en 1474. Luego tras haber contribuido a la toma de Madrid, caía muerto en el asalto de su alcázar. Se debe resaltar entonces que el parentesco político en calidad de consuegros de Alonso de Cota con Diego Arias Dávila, conocido también por su nombre indudablemente judío de Isaque Abenacar, es una muestra sólida del antecedente judío y por su entorno geográfico sefaradí. Por otro lado, Eloy Benito Urbano puntualiza que en el caso de los Cota, hasta 6 miembros de esta familia figuran de modo repetido en nuestras actas, lo que es un índice de su peso en la vida ciudadana de la época. El principal de todos ellos es Alonso Cota, tesorero, a quien vemos en 1444 como simple jurado, pero 20 años más tarde ya regidor, y que es el personaje contra cuya casa y bienes se ensañara la plebe toledana en 1449. Enardecida ante la eficacia recaudadora con que su propietario se dedicara a hacer efectivo el empréstito de 1.000.000 de maravedíes, que fue arbitrariamente impuesto en la ciudad por don Álvaro de Luna. Por su parte, Itzhak Baer confirma que el primer acto de los revoltosos fue quemar la casa de uno de los principales arrendadores de impuestos, el converso Alonso Cota. Juan Martín Cota, Alonso Martínez Cota, Sancho, Martín, Rodrigo, Mayor, Inés, Leonor, Beatriz, Diego Martín Cota, Sancho Cota el jurado, Juan Alonso Cota el escribano, todos pasaron a las cárceles de la Inquisición como judaizantes o descendientes de judíos. Muchos fueron quemados como el doctor Alonso Cota, otros reconciliados como doña Inés, doña Teresa, doña María, doña Catalina y doña Elvira Cota. Leonor Cota, mujer de Alonso Martínez Cota, fue quemada por hereje. La lista es interminable. Del apellido Arias no se puede estudiar nada sin hacer referencia a Diego Arias, a quien se dijo que en una declaración un testigo afirmó que Diego Arias se había llamado Isaque Abenacar o con la C cedilla Abenajar. Se ha especulado con que se produjo el cambio de dicho nombre judío al de Diego Arias Dávila al seguir la costumbre de tomar el apellido de los padrinos del bautismo, por tanto entrada al cristianismo, que eran una familia de nobles cristianos viejos y oriundos en las montañas leonesas, tal como lo asevera María Eugenia Contreras Jiménez. Pues bien, del apellido Dávila le ruego un par de minutos más y concluimos. Del apellido Dávila podemos advertir la síncopa de la letra E en el prefijo ya comentado de, para conformar una conjunción que se torna en un neologismo familiar, pues la forma arcaica antigua pero aceptada es la ley de Ávila. Si bien los Arias y los Dávila pueden presumir de escudo de armas, no es posible expresarlo del apellido compuesto Arias Dávila, pues desde que fuese acuñado fue considerado como de cristianos nuevos o de judíos conversos.
Su uso por el pueblo hebreo tiene acreditado más de 500 años, siendo que se encuentra enlistado en los procesos de Inquisición de México y se puede refutar que judíos lo portan o han portado en los más variados lugares del planeta, al igual que de la familia Dávila. Concluyo dando lectura a un poema de Abraham Ibn Ezra, quien con profética voz expresó en el siglo XII, a 350 años de la infame expulsión: lloro como un avestruz por Lucena. Sus restos permanecieron inocentes y seguros, inalterados durante un milenio, hasta que llegó su día y sus gentes se exiliaron, y ella enviudó. Me afeitaré la cabeza y lloraré amargamente por los exiliados de Sevilla, por sus nobles hombres que fueron muertos y esclavizados sus hijos, por sus refinadas hijas convertidas a una fe extranjera. ¡Ay, la abandonada ciudad de Córdoba! Su ruina, tan vasta como el mar. Sus sabios y hombres cultos perecieron de hambre y sed. No quedó un solo judío en Jaén o Almería. Mallorca y Málaga luchan por sobrevivir. Los judíos que permanecen allí son una herida golpeada y sangrante. Por esto me lamento y aprendo una letanía y entono una amarga queja. Desde mi tristeza alzo un grito: se han desvanecido con el agua.